¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Martes 10 de agosto. Culminaron los Juegos Olímpicos de Tokio, dejando alegrías para el país ante los logros de nuestros deportistas, trayendo oro, plata, diplomas, siendo los mejores Juegos de la historia para Ecuador, así lo han calificado. Pero estos triunfos vienen acompañados de una revelación de sinsabores, de carencias, de reclamos ante la falta de apoyo que han vivido por años. Para analizar el tema nos acompaña Sebastián Palacios, ministro de Deportes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, ministro. Buenos días, Liz. Qué gusto saludarle. Bueno, quisiera empezar pidiéndole su balance general de lo que fue la representación de Ecuador en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que ya lo mencionaba, pues nos trajo oro y entre eso la primera mujer en obtener una medalla de ese tipo en unos Olímpicos. Lo escuchamos. Claro que sí, Liz. Unos Juegos Olímpicos para que Ecuador nunca los olvide. Una participación histórica. Se rompieron varios récords en nuestro país. La segunda medalla de oro después de 25 años, la primera medalla de oro para Ecuador y Latinoamérica en la disciplina del ciclismo de ruta y la primera medalla de oro para una mujer ecuatoriana. Por supuesto, la primera medalla de plata también en el caso de Tamara Salazar. Así que esto nos debe llenar de mucho orgullo, de mucho honor, de sentirnos ecuatorianos y por supuesto también de mucho compromiso por trabajar más duro y cambiar las cosas para que el Ecuador tenga deportistas que siempre estén garantizados sus oportunidades y sus derechos. Y es que efectivamente fueron unos juegos que nos llenaron de alegría, de orgullo, pero también para algunos ha sido la oportunidad para poder alzar esa voz y reflejar ese malestar, ¿no?, ante lo que ellos han tenido que pasar, en este caso específico y quizás desde tiempo atrás. Falta de equipo multidisciplinario, el hecho de que algunos no contaron con la presencia de sus entrenadores. Por otro lado, se ha cuestionado que tuvieron trabas, que en su regreso acá al país, escalas de 24 horas teniendo que dormir en un aeropuerto, por ejemplo. Entonces, ¿cómo entender que después de todo lo que han dado en representación del Ecuador, reciban un trato como ese? Y Liz, la verdad es que a nosotros nos molesta, igual que a los deportistas, que quien estaba a cargo de toda la logística y del trabajo de la llevada, el viaje, de la participación en sí de los participantes, de los deportistas en Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico haya cometido errores dentro de esta logística. Yo como exdeportista lo siento también y por supuesto aplaudo que nuestros deportistas estén hablando y estén diciendo lo que sienten y lo que piensan, porque solo así vamos a poder generar transformaciones de fondo, Liz, que es lo que es necesario hoy en día en el deporte ecuatoriano. Ahora, y usted lo vivió quizás en un determinado momento, ¿no? El que tiene sus posibilidades puede quizás con sus recursos poder contar con todo ese apoyo al momento de ir a una competencia, pero quien no tiene que limitarse a recibir lo que le den en ir en busca de ese sueño, ¿no? Ya escuchábamos a Richard Carapaz cuando él dijo que el triunfo era de él y declaraciones que por algunos fueron tomadas en otro sentido, pero hubo quienes sí pudimos leer entre líneas lo que él trataba de decir. Neisida Gómez denunció trabas. Angie Palacios en este espacio decía que están aprovechando este momento de tanta alegría para hacer bulla y que así se los escuche. ¿Usted se ha contactado con el Comité Olímpico Ecuatoriano? ¿Qué le han dicho? Porque hasta ahora pues no escuchamos un pronunciamiento realmente formal de respuesta a todo lo que los deportistas han venido mencionando y que aquí estamos señalando algunos de esos casos. Sí, Liz, cada vez que saltaba algo, un problema denunciado por los deportistas, inmediatamente hablábamos con el Comité Olímpico y ellos se comprometían a arreglar ese problema, a tomar los correctivos del caso dentro de Juegos Olímpicos. Sin embargo, yo veo, Liz, en esto dos grandes oportunidades. La primera, de mirar al deporte como una gran prioridad. Creo que toda la sociedad ecuatoriana se ha movido durante estas semanas en favor del deporte y lo ha regresado a ver y ha identificado lo importante que es el deporte para todos. Al final, lo que importa no es la medalla en sí como un fin, sino todo lo que esa medalla genera dentro de la sociedad. Y la segunda gran oportunidad, Liz, es de transformar todo lo que se ha hecho mal en el pasado. Y para eso estamos aquí, para eso está este nuevo Ministerio del Deporte de la mano del Gobierno del Encuentro, que mira al deporte como una política de Estado, que mira al deporte como una herramienta de desarrollo y que desde el día 1 estamos trabajando para corregir muchas deudas históricas que tiene el país con nuestros deportistas.
Pero para corregir esas deudas hay que reconocer también los errores, ¿no? Y dónde se los está cometiendo. Y antes de analizar eso, quisiera, por ejemplo, preguntarle, lo que le ha tocado vivir ahora, ¿lo lleva usted a confiar quizás en ese apoyo, en ese trabajo que hace el Comité Olímpico Ecuatoriano en pro de nuestros deportistas? Liz, lo importante es que cada una de las entidades que participan en el sistema deportivo asuma su responsabilidad. Creo que partimos de eso. Nosotros como Ministerio del Deporte tenemos la gran responsabilidad de la preparación del día a día de los deportistas, de transferir los recursos económicos a los organismos deportivos, entre esos el Comité Olímpico. Por eso es que en su momento, ni bien llegamos al ministerio, transferimos alrededor de $500,000 al Comité Olímpico, justamente para que no les falte nada en esa logística en Juegos Olímpicos. Pero ya es el Comité Olímpico, de la mano con las federaciones, según lo que dice la Carta Olímpica, quienes deben responder por absolutamente toda esa organización de la delegación ecuatoriana en Juegos Olímpicos, desde sus viajes, desde el ticket que se les compró, desde el itinerario que tenían los deportistas, desde cómo se les recibió en la Villa Olímpica y obviamente pasando por haberles dado todas esas garantías, el equipo multidisciplinario, entrenadores, fisioterapeutas, acompañamiento permanente dentro de Juegos Olímpicos. Se lo preguntaba, ministro, porque usted ha mencionado que desde el ministerio se está trabajando en una herramienta que permite a los deportistas monitorear qué pasa con esos recursos, por ejemplo, que se entrega a las federaciones, al Comité Olímpico Ecuatoriano, ver a qué ha sido destinado, cuánto a la parte administrativa, cuánto a los entrenadores, cuánto quizás para el apoyo ya directo a ellos como deportistas, ¿no? Pero hasta qué punto, y eso se puede interpretar como transparentar esas cuentas, esas cifras, ¿no? Pero hasta qué punto realmente es viable, considerando, por ejemplo, que el Comité Olímpico Ecuatoriano es un organismo independiente. Así es. Todos los organismos deportivos, Liz, más de 600 en el país, son, según la ley, independientes, son autónomos y son privados. Acordémonos de eso, no son públicos. Pero hay un detalle muy importante, y es que reciben recursos públicos. Estos 600 organismos reciben al año $51 millones, que son dinero de todos los ecuatorianos, para poder cumplir con su planificación. Y ese detalle hace que nosotros sí podamos exigir como gobierno nacional y como población, como sociedad ecuatoriana, que haya transparencia en el uso de esos recursos, Liz. Yo he visto que hay 3 pilares fundamentales dentro de la transformación del deporte en el Ecuador. El primero es la transparencia, que los deportistas tengan acceso a saber cuál es el presupuesto que tiene una federación o el Comité Olímpico o un organismo deportivo, en qué lo está utilizando, cuánto está quedándose en gastos administrativos y cuánto llega a los deportistas. ¿Cuál es la delegación que viaja a una representación internacional? ¿Cuánto costaron los pasajes? ¿Cuál es el equipo multidisciplinario que acompaña? En fin, toda esa información que debería ser pública nunca lo ha sido. Siempre ha habido una especie de secretismo en el uso de esos recursos y eso lo vamos a cambiar. Desde ahora va a haber una herramienta, la estamos construyendo para que todos los deportistas, el momento en que ellos quieran, puedan acceder a esto y mirar todos esos números para que de esa manera garanticemos la transparencia, Liz. Por abrir esa transparencia, al utilizar esa herramienta, voy a citar un ejemplo. ¿Qué pasa si, claro, uno de los deportistas al acceder se siente en desventaja, que su disciplina pues está por debajo quizás de otra, que no hay una igualdad, comienza a reclamar los mismos derechos? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Una vez que ese deportista, al acceder a esa información, levante también su voz y diga, esto no me parece, o aquí he encontrado una irregularidad o pasa algo. ¿Cuál va a ser ese contrapeso más allá de conocer el manejo de esos fondos? ¿Hacia dónde van a apuntar con eso? El conocer ya es un gran avance y por supuesto el identificar errores o vacíos dentro del uso de esos recursos hará que el contrapeso, que es el Ministerio del Deporte, por supuesto nosotros somos la entidad rectora del deporte en el país, pueda tomar las acciones del caso y esas acciones van en diferentes niveles. Obviamente interceder con los deportistas porque nosotros estamos cerca a ellos, nosotros estamos para cuidar a nuestros deportistas y obviamente representarlos en los casos que ellos no lo puedan hacer frente a estos organismos deportivos y pedir que se hagan los ajustes y los cambios necesarios hasta, eso lo faculta la ley, la intervención. Es una intervención directa en los organismos deportivos en los casos de ser necesarios, en los casos en los que se pueda ver un mal uso de esos recursos públicos, Liz. Y por supuesto, esta transparencia nos lleva al segundo pilar que yo les comentaba, que es la eficiencia. Eficiencia por parte de los organismos deportivos.
Nunca más en el Ecuador puede pasar que la mayoría de recursos se queden en gastos administrativos y llegue muy poco a los deportistas. Eso no puede ocurrir. Nunca más puede ocurrir que infraestructura deportiva, escenarios deportivos estén completamente abandonados, como por ejemplo los centros de alto rendimiento, provincias enteras que les han dado la espalda durante años en cuanto al mantenimiento de sus escenarios deportivos, como Esmeraldas. Y por supuesto, Liz, eficiencia desde el Ministerio del Deporte. Hay que trabajar, y ya lo estamos haciendo, en un nuevo plan de alto rendimiento que garantice que todos los deportistas que son parte del plan tengan un apoyo constante, que tengan todas las garantías para poder prepararse, que quienes califiquen tengan un sueldo mensual que no haga que ellos deban desconcentrarse y que obviamente puedan entrenar siempre sabiendo que tienen un apoyo económico. Y sobre todo que acabe con algo que ha pasado muchas veces en el Ecuador, Liz, y es que se ha regresado a ver a los deportistas cuando ya llegan a la cima, cuando logran un título y no cuando están en camino. Nosotros vamos dentro de este plan a identificar talentos que están en formación, que están en desarrollo y acompañarlos a esos talentos para llegar a la cima y para llegar juntos a cumplir esos objetivos de país. Ahora, ministro, durante estos Juegos Olímpicos quizás se ha hecho una radiografía de lo que ya no era desconocido, ya lo veníamos quizás ya palpando, pero se lo dejaba de lado. Y ahí viene este compromiso que usted ha resaltado de generar un cambio, ¿no? Y usted ha hablado de 3 pilares, hacia dónde apuntan, pero para eso, como ya lo mencionaba yo, se necesita que de los otros lados se reconozca de los errores que se han cometido, que pueda haber esa predisposición también. Dentro de esa estrategia, ¿cuál es entonces ese siguiente paso para poder ir concretando esas metas? ¿Hay esa predisposición de federaciones, del Comité Olímpico, de sentarse a conversar ya con el Ministerio? ¿Ha habido algún acercamiento para la implementación de este giro que se le quiere dar al trato que se tiene con el deporte ecuatoriano? Yo estoy seguro que sí, Liz. Definitivamente nosotros sabíamos que llegábamos a un Ministerio del Deporte con muchos problemas, a tratar todo un sistema deportivo en donde participan muchos organismos con muchas falencias y vacíos. Sabíamos eso y a partir de eso es que debemos generar todos estos cambios. Estoy seguro que sí, digo que los organismos deportivos, Comité Olímpico, federaciones van a estar dispuestos a generar este cambio porque hoy todo el país los está viendo. Ya no están trabajando solos o de forma aislada. Tienen un Ministerio del Deporte que va a estar muy cerca, vigilando que el trabajo sea eficiente y sea transparente. Y por supuesto todo un país, Liz, medios de comunicación como ustedes que están muy interesados en cómo se desarrolla el deporte en el Ecuador. Y por eso yo decía que es una gran oportunidad todo esto que está ocurriendo para darle una vuelta y para transformar estas cosas de raíz. Será el mismo presidente de la República, Liz, quien reciba a los deportistas en el Palacio de Gobierno, quienes les dé obviamente su premio económico a quienes han ganado una medalla y sobre todo quien les explique a detalle cuál es nuestro plan para los próximos 4 años y generar esta transformación, que como les he dicho tiene 3 pilares: la transparencia, la eficiencia y me faltaba decir el trabajo en equipo. Nada de esto se lo puede hacer solo desde una institución. Tiene que haber un trabajo en equipo con los organismos deportivos. Por cierto, no se puede estigmatizar y no se puede generalizar y decir que todos los dirigentes son malos. Hay muy buenos dirigentes y creo que ellos deben ser el ejemplo para lograr esta transformación. Y el trabajo en equipo además con universidades. No podemos creer que nuestros deportistas sean solo máquinas de ganar medallas. No lo son. Ellos son seres humanos y debemos garantizar su desarrollo integral y por supuesto su preparación académica. Trabajo en equipo con escuelas y colegios. El deporte escolar ha estado abandonado durante años. Hay que recuperarlo. Trabajo en equipo también con los medios de comunicación. Su voz es fundamental para identificar todos esos errores históricos y generar cambios. Y también el trabajo en equipo con la empresa privada para generar cada vez más recursos que permitan que los sueños de los deportistas se cumplan. Y no nos olvidemos, Liz, algo que va alrededor de estos pilares y es una nueva ley del deporte. Una ley del deporte que despolitice el deporte ecuatoriano finalmente, que profesionalice la dirigencia deportiva, que haga que se termine esa elección de dirigentes a dedo y que democratice la elección de esa dirigencia. No puede ser posible que en el Ecuador 5 o 6 clubes creados hace 1 o 2 meses elijan a un presidente de una federación, cuando otros países como España
una asamblea general de 72 personas en donde participan clubes, asociaciones, deportistas, jueces, entrenadores, eligen a su dirigente. Así que esa ley, esa nueva ley del deporte es necesaria y nosotros esperamos tener también con el compromiso de la Asamblea Nacional y que por supuesto nosotros como Ministerio del Deporte y como Gobierno Nacional presentaremos ese proyecto que busca sumar a esta visión y transformar el deporte ecuatoriano de raíz, Liz. Pero ¿y cuánto tiempo puede pasar, ministro, para que se concrete o se materialice ya esa ley del deporte, que es la vía, según usted lo ha mencionado, para despolitizar el deporte, ¿no? En medio del camino hay elecciones cercanas en algunas de las federaciones. ¿Cómo hacer entonces para evitar que eso es lo que siga primando, más aún cuando usted ha mencionado y ha señalado con razón que sí hay dirigentes que están comprometidos, pero no son los que gozan muchas veces de ese apoyo político y los que llegan a estar a la cabeza, ¿no? Bueno, nosotros hemos marcado tiempos para cada uno de estos pasos que hemos planteado. Por ejemplo, Liz, el plan de alto rendimiento rediseñado, que lo estamos haciendo además con los deportistas. No queremos nosotros imponer un plan, sino que ellos sean parte de la construcción para que se apropien del mismo. Va a estar listo hacia finales de este año para empezar a ser implementado en enero del 2022. Recordemos que terminados los Juegos Olímpicos de Tokio empezamos a soñar en París 2024, donde sin lugar a dudas hay que superar la participación de Ecuador. Si algo nos enseñaron estos Juegos Olímpicos es que Ecuador no está para participar, Ecuador está para cosas grandes, Ecuador está para ganar. Así que con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024, este nuevo plan de alto rendimiento generará esa transformación desde el deporte de alto rendimiento. En cuanto al apoyo de la empresa privada, hacia finales de este mes tendremos ya una nueva herramienta para impulsar aún más el incentivo tributario para las empresas que invierten en el deporte. Esto va a ser fundamental para generar más recursos. A su vez, hacia finales del mes, el presidente los recibirá a los deportistas. Vendrán algunas sorpresas muy interesantes alrededor del desarrollo del deporte, Liz, porque nosotros vemos, insisto, al deporte como una gran prioridad para el desarrollo de la sociedad. Y esperamos que así lo miren también el resto de funciones del Estado, en este caso la Asamblea Nacional. Yo estoy seguro que con logrado con nuestros deportistas, así como se ha llamado la atención de la empresa privada que ahora está apoyando mucho más, de las universidades que ahora están otorgando becas, de los organismos deportivos que saben que ya no están solos, sino que todo el país los mira, del Ministerio del Deporte que está trabajando desde el primer día para lograr esta transformación, también hay un compromiso de la Asamblea Nacional para que lo más pronto posible, para que no hayan esas elecciones en el interín, sino que puedan ser ya en base a una nueva ley, lo más pronto posible tengamos en el Ecuador una nueva ley del deporte que acompañe esta visión de transformación, que es un anhelo de los deportistas desde hace muchos años y que nuevamente yo aplaudo que hoy en día nuestros deportistas estén diciéndolo, estén hablándolo, para que de esa manera entendamos la profundidad del problema y las soluciones vengan de raíz. Que la alegría, el compromiso, que las palabras más bien se transformen, valga la redundancia, en ese compromiso que redunde en beneficios para nuestros deportistas, porque mientras usted y yo conversamos, ya ellos están comenzando a trabajar en camino a ese sueño que es París 2024 para muchos de ellos. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, ministro, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Un excelente día. Que tenga un buen día usted también.